Buenos días, una vez más juntos a través de esta tecnología que hoy aprendimos a amar. Esto que hoy se nos da la oportunidad de saber que existe esta posibilidad que en medio de todo lo que hemos estado viviendo podemos estar juntos a través de estas imágenes, a través de poder estar en sintonía a través del Espíritu, pero también nos podemos ver a la distancia con todo lo que esto conlleva a poder llevar a cabo el propósito de Dios, que es la comunión, es la unidad, es el estar juntos, el estar siempre atentos. Todas las cosas son necesarias hoy. Este tiempo que estamos viviendo es para aprender algo. Este tiempo que se nos ha ido enmarcando en este escenario tiene que ver con un propósito de Dios también. Entonces vamos a empezar a sacar, dice la palabra, a entresacar lo precioso de lo vil. Hoy vemos que hay toda una artimaña que se está confabulando en contra de la raza humana, porque esto que ha venido, esta pandemia que estamos viviendo, tiene que ver con que van a morir personas. Y hoy está afectando a una población de gente que está indefensa corporalmente, no tiene defensas para combatir el virus. Aquellos que ya tienen alguna problemática base en su cuerpo, como es una enfermedad de diabetes, como es hipertensión, todas estas cosas vienen atacando al ser humano. Pero nosotros hoy, de todo esto, sabemos que Dios nos protege, sabemos que Dios está en control de toda situación, y esta en particular. Pero necesitamos también ir trabajando. Cuando salgamos de estos días de estar encerrados, de estar en este aislamiento social que se le ha llamado desde el gobierno para que esto no se propague, para que esto no avance. Nosotros hoy nos sentimos privilegiados en medio de lo que se está viviendo. Otros países están muy mal, pero nosotros hoy necesitamos tomar el valor de lo que estamos viviendo, significar esta oportunidad que Dios nos está brindando, porque si bien hoy nosotros estamos protegidos, y recuerden siempre, cuando usted lee las Escrituras, todo momento difícil que se encuentra allí escrita en las Escrituras, cuando venían peste, cuando venían problemas, no era para el pueblo, sino era para la gente. Cuando vino el diluvio, Dios ya estaba organizando todo, era una cierta expresión de Dios diciendo: no estoy agradado de lo que están haciendo, pero si se oponen a mi voluntad, yo ahora voy a generar esto. Y esto es lo que vivimos y lo que vemos en el relato bíblico, de que Noé específicamente fue asignado a ser un arca de una posibilidad. Entonces visualicemos hoy este ataque que el virus está haciendo hoy. Tiene que ver también con que hay una oportunidad para el ser humano que está sin Dios. A nosotros no nos va a afectar, y si nos afecta es para dar testimonio de realmente si Dios está con nosotros. Porque al que puede llegarle esto, a quien le puede llegar la situación y lo puede sobrepasar, es aquel que ha entrado en su pensamiento a divagar, a no estar centrado en Cristo Jesús. Y hoy el tema que quiero tratar y el tema que quiero abordar son los ataques a la mente. Son los ataques del enemigo hacia nuestra mente, porque todo esto tiene que ver con algo mental también. Porque el estar en el encierro, el estar en esta preocupación, estar atento a las noticias, porque cuando escuchamos noticias entra por nuestro oído, pero tiene que entrar a nuestra mente para procesar la información y, tomar aquella información que nos sirve, y aquella que no nos sirve la desechamos
Y entonces vamos quedando en nuestros pensamientos, en nuestro razonamiento, toda esa información que vamos recibiendo. Y en alguna manera en particular, alguno de ustedes puede estar invadido por pensamientos. Por eso es que Dios está alertándonos, nos está preparando para que este tiempo lo hagamos de excelencia en encontrarnos con Dios, pero también en excelencia en conocernos a nosotros mismos, en saber cuáles son nuestras debilidades, de saber qué cosas están en nosotros que no nos están fortaleciendo y que nos están disminuyendo las fuerzas de alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Qué pensamiento recurrente estoy teniendo en estos tiempos? ¿Qué cosas me están invadiendo cada vez que me pongo a meditar? ¿Te asalta en tu pensamiento el miedo a lo que va a venir? ¿La consecuencia que trae todo esto? ¿O te asalta a tu pensamiento que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué palabra recurrente hay? ¿De victoria o de derrota? Todo esto está aconteciendo aquí en nuestra mente. Por eso vamos a tener un tiempo de poder visualizar lo que Dios quiere que en este tiempo nosotros podamos empezar a razonar y que por sobre todo tomamos la decisión de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué pensamiento me está hoy invadiendo? Lo llevo cautivo a Cristo. Entonces tenemos que ver el peligro del ataque que viene sobre nuestras mentes. Tenemos que prevenir, tenemos que saber cómo actuar. Y para esto quiero llevarte, y quiero que busques Nehemías. El capítulo 4, desde el versículo 1 al 16 vamos a tener la lectura y vamos a estar, en alguna manera vamos a tratar de visualizar el mensaje de Dios. Hoy vamos a poner en manifiesto la necesidad. Por eso en Nehemías 4, Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 16, vamos a estar mirando y vamos a estar visualizando. Dice la palabra de Dios, Nehemías 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de la piedra, se subiera una zorra y la derribará. Oye Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entregándolos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores
se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, no decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Qué importante el acontecimiento que tuvo que desarrollar y plasmar Nehemías de lo que estaba aconteciendo. Recuerden que Nehemías estaba despatriado, estaba lejos de su tierra, pero empezó a escuchar que habían situaciones que estaban viviendo su pueblo, y eso lo puso muy triste. Y bueno, hizo todo lo necesario para poder llegar a su tierra. Bueno, ya sabido todo esto, se empezó a interiorizar qué es lo que estaba pasando, y empezó a recorrer en la ciudad, y empezó a ver que había escombros, que habían muros derribados, que habían los pórticos, las entradas estaban quemadas. Y todo esto era lo que él en alguna manera percibía en la distancia. Pero cuando empezó ya a trabajar allí, ya encontrado el momento de decir: bueno, estoy aquí, ya estoy en el lugar, me voy a ocupar de que esto pueda salir adelante. Y tomó las riendas de la situación. Empezó a mirar y ya a decidir y a tomar decisiones de qué es lo que iban a hacer. Pero bueno, allí es donde nosotros vamos a empezar a ver que en esa decisión de actuar, en esa decisión de trascender en lo que venía haciendo, se levanta un enemigo. Y el relato nos habla de Sanbalat, el dios de la luna, según la traducción hay algunas, el sin dar vida, es otro de los significados que podemos encontrar. Pero Sanbalat netamente representando a nuestro enemigo hoy. Sanbalat es aquel que nos ve que empezamos a actuar, nos ve que empezamos a levantarnos, a construir esas murallas que estaban caídas, a reparar los pórticos, empieza a alargar sus artimañas, empieza a dar contra nosotros. Y esto sabemos que es el trabajo principal del enemigo, engañar. Porque todo lo que Sanbalat decía del pueblo, ¿acaso esto podrán hacer esto? ¿Acaso esto podrán llevar adelante esto? Era haciéndoles dudar, haciéndoles sentir que no tenía importancia ni relevancia lo que estaban haciendo. Entonces vemos y tenemos que ubicarnos en el contexto que Satanás es el que trabaja en el engaño. Y acuérdense cuando Eva fue engañada por la serpiente. Allí netamente tenemos una artimaña del enemigo actuando en medio de esa situación. También diariamente a la gente Satanás engaña. Y aún a nosotros los cristianos, aquellos que decimos ser servidores de Dios,
aquellos que abrazamos la fe, también nos trata de engañar en alguna manera. Dice que está en silencio, hermano. Perdón, vamos a arreglar un desperfecto técnico. Muy bien, a ver si ahora estamos restablecidos en el sonido. Necesitamos que aquellos que están mirando hoy puedan decirnos si están recibiendo bien la señal, si están escuchando. Recién me escriban que estábamos en silencio. Se escucha bien. Bueno, seguimos. Dicen que se escucha bien. Como veníamos diciendo, Satanás, artífice del engaño, tratando de engañar siempre, aún a nosotros los que creemos, nos quiere engañar. Podemos aprender también que el mecanismo del engaño se nos ve reflejado en nuestros pensamientos. Cuando yo logro aceptar un pensamiento de ese engaño, lo manifiesto en mi acción. Entonces, el pueblo estaba allí temeroso porque el enemigo le gritaba y le decía a través de Sanballat: ustedes no van a poder hacer esto, ustedes no van a poder hacer lo otro. Están siempre atentos a esas cosas que el enemigo está diciendo. Dice que este enemigo estaba enfurecido y en gran manera y hacía escarnio del pueblo judío porque les disminuía en sus pensamientos, porque les hacía creer que no eran capaces de hacerlo, que no tenían las acciones correctas, que no tenían las herramientas, que no tenían, porque estaban en un momento de crisis, estaban en un momento bastante complicado, porque si estaban sus muros caídos, si estaban sus pórticos rotos, es porque había acontecido algo que ellos se tenían que levantar. Y allí es donde el enemigo les quería hacer entender que eran débiles. Les hacía creer en ese engaño que eran débiles. Pero hoy nosotros queremos mirar desde el punto de vista de la palabra de Dios que en nuestra debilidad está nuestra fortaleza. Que cuando somos débiles, con Él somos fuertes. Porque no dependemos de nuestras artimañas, no dependemos de nuestro conocimiento, dependemos de que Dios está con nosotros. Y todo esto es lo que empieza el enemigo a traer. En la persona de Sanballat, que es un enemigo principal que se opone a la reconstrucción de las cosas. Y hoy nosotros vamos a salir reconstruidos. Hoy vamos a salir en un término de conocimientos profundos, de una búsqueda de Dios, pero vamos a encarar un momento diferente. Cuando se nos levante este tiempo de encierro, vamos a salir a hacer cosas, pero ya no vamos a volver de la misma manera que entramos a este aislamiento. Vamos a tratar de visualizar las cosas que están ahí adelante, pero no con el pensamiento derrotista del enemigo, no con el pensamiento de que no vamos a ser capaces, porque nos están diciendo, va a faltar trabajo, la economía se va a caer, que ya no va a ser las mismas posibilidades. No lo creas. No te dejes invadir por ese pensamiento. Deja que Dios te diga qué es lo que tienes que hacer. Porque el poderoso en batalla es el que pelea por nosotros. Y si en medio de todo esto va a empezar a surgir algo diferente,
pero va a ser desde el punto de vista de lo que nosotros creamos en Dios, de lo que asentemos en nuestro corazón, es lo que va a regir en nuestras vidas. Sabemos que los muros de Jerusalén estaban ideados para protección. Y Nehemías eso lo entendía. Y sabía que había que reconstruir esos muros. Hoy seas un entendido, hombre de Dios, mujer de Dios. Empezar a ser entendido en los tiempos. Empezar a saber que este es un tiempo para reconstruir nuestros muros, para ponernos en defensa, para ponernos en protección. Necesitas reparar los muros. Quizás en ese momento de Nehemías los muros eran paredes físicas. Pero hoy, pueblo de Dios, Centro Cristiano, Contacto de Vida, hoy los muros tienen que ver con situaciones que viviste, que no están solucionados, que hay que tratar y conversar, y por eso decimos y venimos diciendo el tiempo de excelencia de compartir. Los muros, esas cosas que quedaron rezagadas por un problema, por una circunstancia familiar, eso que no se terminó de hablar, empezá a reconstruir los muros de tu casa, de tu hogar, porque hoy vos, hombre que estás a cargo de una familia, vos, mujer que estás sola, que no tenés tu compañero, pero tenés la actitud valiente de Nehemías. Ese mismo espíritu que estaba en Nehemías es el que está en vos, para que reconstruya los muros, para que veas dónde están necesitados de reparar, qué cosas están a reparar. Empezás a mirar como Nehemías. En el texto de Nehemías del 4, en el pasaje que estamos leyendo, hay una cosa que empezamos a entender. Hay un enojo de parte del enemigo en contra de todos nosotros los cristianos. En aquel momento el pueblo de Dios, hoy nosotros. El enemigo está enojado porque sabe que nos quiso destruir cerrando las oportunidades de congregarnos, de estar dentro del templo, de estar allí, porque allí es fácil decir soy un seguidor de Jesús, todos cantamos allí, pero afuera, en el diario vivir, es donde nosotros tenemos que mostrarlo. Es por eso que el enemigo se enoja y va en contra de nosotros. Entonces vamos a interpretar que necesitamos reconstruir en el espíritu a través de que nosotros hagamos lo correcto, que hagamos lo necesario, porque somos el ataque del enemigo hoy. En alguna manera quiere amedrentarnos, nos quiere poner en dificultad, nos quiere poner de estar en una situación difícil. Porque el enemigo te va a querer hacer tropezar. Porque cuando no te puede detener, te acelera para que tropieces. Entonces empecemos a ser entendidos en estos tiempos. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué cosas estás sintiendo? Claro, el enemigo sabe que tenés un potencial en Dios, porque eso no es desconocido para él. Él sabe las Escrituras. Él sabe que nos dice la palabra que Jesús, a través del acto de la salvación, a través de entregarnos vida eterna, a través del poder de la resurrección, sabe que tenemos un consolador que nos ayuda y que nos manifiesta en tiempo y fuera de tiempo la palabra sobre nosotros. El enemigo lo sabe. Y también sabe que la promesa de Dios es que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Él trata en alguna manera de engañarnos, para hacer mirarnos hacia otro lado y no tener puesta nuestra fe en el autor y consumador de esa fe que es Jesús. Él quiere hacernos desviar la mirada.
Él nos quiere hacer mirar, no nos dan el reconocimiento, no tiene importancia lo que digo. No le creas al enemigo, son pensamientos satánicos. También te hace pensar que no vas a poder encarar esta situación porque sos el único que trabajas en la casa, porque sos la única que tiene el poder para salir a trabajar. Y que no vas a poder, no le creas. Porque hay vastas promesas de Dios sobre nosotros. Esfuérzate y sé muy valiente, porque la promesa es que Él estará con nosotros. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Dios está con nosotros. Y esa es la situación a la cual nos enfrentamos hoy. Tenés que salir de este lugar de encierro, de este aislamiento, sabiendo que Dios está con vos, que Dios está atento y pelea la batalla por vos. Es el que pone ángeles a tu alrededor para que te guarden y te protejan. Es el que ha dicho que no habrá plaga que toque tu morada. Es el que nos ha dicho que caerá a nuestra diestra, a nuestra siniestra, pero a nosotros no nos llegará. Esa es la confianza. Y aun cuando creas que no hay un reconocimiento de parte de tus patrones, de parte de tu empresa, por todo lo que hiciste, la recompensa viene de Dios. Por eso no dejemos que nuestros pensamientos nos inunden. Sabemos que al tratar de engañarnos, el enemigo va a tratar siempre de hacer que la obra de Dios decaiga. Y fíjate que la actitud de Nehemías fue que tuvo un grupo de gente que se dedicó a trabajar, pero había un grupo de otra gente que estaba atento a lo que estaba pasando en el frente de batalla. Porque ese enemigo creía que porque estaban trabajando, porque estaban levantando el muro, estaban distraídos, que estaban sin tener conocimiento de lo que pasaba a su alrededor. Hoy nosotros tenemos que estar atentos. Hay un grupo de gente que está en la avanzada, que son los que están construyendo todo esto que hoy conocemos como Centro Cristiano Contacto de Vida. Cómo es la iglesia universal aquí en la tierra, haciendo la manifestación del poder de Dios, mostrando el poder de Dios. Hay hombres y mujeres que están trabajando para hacerlo, pero hay un grupo de gente que está con sus armas, que está dispuesto a dar su vida por eso que están trabajando. Es tan importante, y esto es la intercesión, esto es la oración. Hay gente que está trabajando, hay gente que está ocupada, pero no obstante, aunque ellos estaban, la palabra también nos relata en Nehemías que unos estaban, como se dice, con la cuchara de albañil trabajando, pero en la otra mano tenían una espada, una lanza para defenderse. Esta es la actitud verdadera del cristiano. Está trabajando, pero también estamos sabiendo que hay un grupo que nos está resguardando en oración, que nos está cubriendo, a través de que sueltan la bendición de Dios a través de la intercesión. Aquellos que se introducen en la palabra para obrar conforme a la palabra, para construir el diseño de Dios en esta tierra. No es tarea fácil, pero ustedes deberán interpretar cuál es el lugar que están ocupando. El enemigo siempre nos quiere hacer ver que somos débiles. Cuando Satanás te recuerda de tu debilidad, es porque sabe que él perdió el control sobre ti. Cuando te hace sentir que sos débil, es porque ya él no tiene ninguna oportunidad. Tomátelo esto. Cuando el enemigo te hace sentir que sos débil, es porque él sabe que no tiene oportunidad con vos. La palabra de Dios nos dice: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Allí es donde nos fortalecemos, en el poder de Dios. Porque Él nos dice, nos tenemos que bastar de su gracia, nos tenemos que inundar y es suficiente para nosotros que Él nos ha llamado, que nos haya elegido y que nos haya sido dado la manera de interpretar su gracia en esta tierra. Porque lo que por gracia recibimos, por gracia lo damos. Es interpretar en nuestra mente. Pero todo esto tiene que ver con esto de que mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto se lo decía Dios a Pablo, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. También en 1 de Juan capítulo 4, Él nos dice, el que está en mí es más fuerte que el que está en el mundo. El que está en vos, hermano, el que está en vos, hermana, es más fuerte que el que está en el mundo. También Pablo podía decir, cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cuando yo soy débil, debo reconocer en mi debilidad de que no tengo lo suficiente, pero me hago fuerte porque tengo lo de Dios, porque tengo su palabra, porque tengo su Espíritu Santo, porque tengo la comunión de los santos, porque tengo una estructura eclesiástica donde me puedo congregar. Lo tengo todo allí. Pero ¿qué pasa? Satanás quiere explotar esa debilidad, eso que nos hace sentir. Pero el Espíritu Santo es el que ha llegado a nuestra vida para reconstruir nuestras fuerzas espirituales y personales. El poder de Dios actuando en vos. ¿Qué pasa? Que el enemigo, como sabe que Él no tiene oportunidad sobre tu vida, Él te hace acordar tu pasado. Él quiere que vos empieces a sentir que si pecaste contra Dios, ese pasado te vuelva a condenar. Que si vos le fallaste en este momento en tu debilidad carnal, el enemigo te está diciendo, no, pero acordate que el pasado lo que hiciste y volviste a hacer lo mismo. No le des lugar a ese pensamiento. Acordate que allí este enemigo Sanbalat le decía a Nehemías, se le permitirá volver a ofrecer sacrificios. Ahí hay una declaración del enemigo. ¿Tendrá oportunidad de volver a tomar el sacrificio de Jesús hoy nosotros? ¿Tendremos esa misma oportunidad? Sí. Porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Que Él intercede a favor nuestro, que Él perdona nuestros pecados, que Él nos ofrece la oportunidad de llegar al Padre. Y esto es lo que nos inunda muchas veces nuestros pensamientos. Cuando los judíos ofrecían sus sacrificios, lo hacían porque ellos consideraban ese momento de debilidad que tenían y lo querían en alguna manera manifestar a Dios su confianza. Por eso ofrecían en esos momentos sacrificios de animales, porque a ellos les costaba la crianza de sus animales, o aquellos que no lo tenían lo compraban y eso tenía un precio. Pero hoy nosotros, en esta gracia en la cual habitamos, Jesús dio su vida una vez y para siempre. Y ese precio que Él pagó por nosotros es algo permanente. Ya no necesitamos volver a hacer sacrificio. Ya no necesitamos que se vuelva a dar una oportunidad más de que vuelva Cristo a morir por nosotros. Ya lo hizo y una vez para siempre y se terminó.
Y eso nos alcanza aún cuando en nuestra debilidad pecaminosa volvemos a caer ante Dios. Él nos levanta, porque dice que Él no deja postrado al justo. Al que ha pecado lo levanta. El enemigo te quiere anclar en tu pasado aún cuando ya es perdonado. Recordad que dice la palabra que nosotros los que hemos pecado y nos hemos arrepentido, dice que Dios toma nuestro pecado y lo tira al fondo de la mar y nunca más se acuerda. Y allí esto no es literal, esto es efectivo, es real. Él nunca más se acuerda. Él nunca más vuelve a enrostrarte. ¿Te acordás del año tanto cuando vos pecaste? Dios no te lo hace. Dios se olvidó de eso. Hoy dice, te doy una nueva oportunidad. Satanás juega con nuestro pasado para hacernos enturbiar nuestro futuro. Porque sabemos que nuestro pasado siempre nos limitó. Ese pasado siempre nos enrostró que no éramos posibilidad. Ese pasado siempre nos dijo que éramos lo peor. Pero ¿qué pasa? Que nuestro presente hoy en Dios, en la gracia de Dios, nos dice que en Él somos aceptos y amados. Que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Por eso nosotros que somos creyentes, que adoramos a Dios, que estamos comprometidos con Dios, vamos a echar fuera ese temor de ese pasado que ya está solucionado, que está arreglado por Dios. Pero que nuestro presente nos está diciendo que hay un futuro de gloria en Dios. Yo prefiero ese futuro de gloria. Y el enemigo me lo quiere enturbiar por mi pasado, que se vaya a molestar a otro. Pero yo le estoy diciendo a Dios, yo creo en vos, yo creo en vos y estoy sumergido en tu presencia. Yo quiero vivir en tu presencia. El enemigo nos quiere hacer callar. Y fíjese que la actitud de Nehemías fue que la gente actuara normalmente. ¿Y qué es lo que lo embroncaba al enemigo? ¿Qué es lo que era que escuchaba? Es que estaban como maravillados en cierta manera de que estaban frente a un peligro. Ellos estaban por combatirlo, estaban por llegar. El pensamiento de ellos era, nos introducimos dentro de ellos y los matamos. Pero ¿qué le encolorizaba? ¿Qué era de lo que le hacía enojar al enemigo? En este caso en Sanballat. Es que actuaban normalmente. Tenían sus conversaciones, se hacían sus chistes, se decían cosas de un lado a otro. Como hoy nos puede estar pasando. Estamos en un momento difícil para mucha gente, pero nosotros seguimos como en la normalidad. Y hasta nos reímos de la situación. Y algunos se pueden enojar por algunos memes que salen acerca del coronavirus o acerca de la situación que estamos viviendo de encierro. Pero estamos haciendo una vida confiada en Dios. No nos estamos riendo del ser humano, de nuestro prójimo, porque nos queremos reír y tenemos ganas de reírnos de ellos. No, sabemos la importancia, pero entre nosotros estamos diciendo, esto vamos a salir adelante juntos. Porque estamos actuando normalmente y el enemigo eso le está poniendo a enojar. Le está poniendo los pelos de punta, diciendo, ¿qué pasa? Yo los encerré para que allí tuvieran pleitos, tuvieran conflictos, pero nosotros estamos acrecentando nuestra fe, estamos teniendo la oportunidad de avanzar en adoración a Dios, pero también en estar en comunión. La otra preocupación que se manifestaba en el enemigo a través de Sanballat en aquel tiempo con Nehemías, que decía, acabarán en un día. Y todo es posible en Dios.
El enemigo nos ve que estamos distraídos porque pensaba que porque estamos construyendo, porque estamos levantando las paredes, en ese momento el pueblo haciendo esa acción, era que estaban distraídos y que estaban totalmente desinformados de la situación. No, estaban todos sabiendo las cosas. Por eso es que se protegían unos a otros. Quiero que miremos esa actitud del pueblo. Fíjese que la actitud de Sanbalat y Tobías, que era un compañero, y hoy no estamos en una actitud de saber los significados de estos nombres, pero tienen que ver con manifestaciones espirituales hoy en nuestro presente. Entonces decían que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos habían comenzado a ser cerrados. Y el enemigo se enojó, se encolarizó mucho, dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El enemigo está enojado. Y ahora cuando salgamos va a venir en contra. Pero estemos atentos. Hoy estás avisado. Hoy estás en una manera de aviso. Entonces dice la palabra de Dios, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hoy tenemos que levantarnos en esa acción de estar atento a todo eso que está viviendo a nuestro alrededor y que se está gestando. El enemigo está enojado. Pero a causa de esto es que nosotros vamos a orar más a nuestro Dios. A causa de esto dice que la palabra que ellos pusieron guarda contra ellos de día y de noche. Necesitamos levantar hombres y mujeres que de día y de noche estén intercediendo. Entonces fíjese cómo se está construyendo esto. Dios viene diciendo y nos viene alertando de que va a ser un año evangelístico. Pero para que ese año evangelístico sea concretado, ese año evangelístico sea armado, necesitamos hombres y mujeres que estén atentos a todo el enemigo que está rodeándonos y quiere hacernos y perturbar nuestra paz. Por eso vamos a tener en consideración de poner guardas entre ellos, entre el enemigo y nosotros para protegernos. Guardas que estarán de día y de noche. Y Judá dijo, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Algunos están mirando que no se está haciendo nada, que todavía el escombro que está acumulado no se ha sacado. Fíjense que estaban diciendo que habían reparado ya el puerto, que estaban levantando paredes, pero todavía había escombro. Y ahí Judá diciendo la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Y esto lo estaba diciendo alguien de adentro, no era el enemigo. No era el que estaba afuera, era el que estaba adentro. Este Judá estaba diciendo la fuerza de los acarreadores se han debilitado. La iglesia, el pueblo de Dios no tiene hoy fuerza para salir adelante. Hoy no tienen la fuerza ni la capacidad para terminar de hacer las labores, de sacar a los escombros, de hacer las cosas nuevas. Porque no se puede edificar el muro. Y el enemigo está diciendo, sí, que no sepan ni vean. Hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Esto es una palabra para nosotros. No es para el mundo. Hoy necesitamos nosotros saber que Dios está en control de la situación, pero necesitamos saber si nosotros estamos bajo ese Dios que está en control.
El enemigo quiere que nosotros no sepamos qué cosas tenemos, qué capacidades tenemos. Él no quiere que veamos todo lo que está apareciendo. Porque fíjese que lo que quiere hacer es entrar en medio de nosotros. Y para matarnos y para hacer que la obra cese, para que ya no avance más. Hombre y mujer de Dios, empezar a ser entendido. Dios está queriendo hacer cosas grandes con nosotros. Pero se puede levantar en medio nuestro alguien que diga que no está en la fuerza, que no está en la capacidad. Empecemos a darle lugar a Dios. Porque el enemigo, acuérdense, quiere matarnos. Quiere que suspenda todo lo que el contacto de vida está haciendo. Y la única manera es entrando adentro. Entonces no les des lugar al pensamiento derrotista, al pensamiento de muchas veces tener superioridad. Somos un equipo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Siempre hay alguien que viene a decir cosas, que habitaban, son gente que habita entre nosotros, y decían hasta 10 veces. Ya veo esa frase que muchas veces decimos, pero ya me lo dijiste, ya 1000 veces me lo dijiste. Es como que cada vez lo quieren asentar más. Pero el enemigo ha puesto esos pensamientos. Pero no seas fuente de inspiración para el enemigo. Si vos ves que las cosas no están saliendo como te gustaría que salieran, no des lugar a decirlo esas 10 veces y repartirlo a la gente. Necesitamos hoy tener la claridad de que esas cosas son las intenciones del enemigo. Entonces, y nos hacen recalcar y vuelven a decir, ellos caerán sobre vosotros. Esto es un lineamiento satánico, que no es el ideal que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás de los muros y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas. Fíjese la solución de Dios a través de lo que Nehemías nos estaba interpretando. Entonces, por las partes bajas del lugar, allí puso familia, en la parte baja del lugar, en la parte donde pareciera que fuera fácil de entrar, puso familias. ¿Acaso no habrá una familia que está sintiendo hoy como empezar a orar, decir, Señor, protege esta área? Dice, detrás del muro y en los cielos abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¡Oh, qué poderoso esto! Dios tiene el control de todo. Y hoy nosotros necesitamos levantarnos como familia para estar guardando el lugar bajo, para estar tras de los muros, para estar en los lugares abiertos. Necesitamos levantar familias que estén intercediendo, que estén peleando esa buena batalla. Acordaos, no temáis. El pensamiento. Acordate que estamos hablando de la batalla del pensamiento, del engaño que muchas veces el enemigo quiere poner en nosotros. Acordaos.
Acordaos. Pero otra de las palabras, no temáis. No tengas miedo. Acordate que las promesas son para nosotros. Acordate que las promesas son de los hijos. Acordate, no temas. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Que el Dios que nosotros estamos sirviendo, el Señor, es grande y temible. Él es grande. Y los principados y la potestad le tienen miedo. Por eso dice que mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y fíjense que cuando le da esta tarea, dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pero eso se lo dijo a todo el pueblo, a los que estaban en el frente de batalla y a los que eran los nobles y los oficiales y al resto del pueblo. Acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, y da una seguidilla de prioridades. Pero fíjese, cuando nosotros accionamos en Dios, versículo 15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tiene lanza, escudo, arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Cuando nosotros entendemos el consejo de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, el enemigo comienza a saberlo porque se da cuenta que la palabra de Dios, el pensamiento de Dios reemplazó su engaño. Entonces dice que se sintió desbaratado el consejo de ellos, de ese enemigo, de ese Satanás, de ese Zambalá de aquel momento. Estamos en el tiempo donde vamos a conocer que Dios es Dios. Pero lo importante es que cuando salgamos ya con nuestros muros reconstruidos, cada uno va a hacer su trabajo. Cada uno va a llegar a hacer su tarea. Uno a uno vamos a cumplir la tarea. Pero ¿cuál es la tarea que tendrás que cumplir? ¿Qué será la acción que tendrás que desarrollar cuando salgamos, cuando nos volvamos a encontrar? ¿Qué pensamiento vas a llevar cuando ya lleguemos a eso que estamos declarando? ¿Vas a ser parte? ¿Vas a comprometerte con la obra de Dios? ¿Vas a tomar en serio las cosas de Dios? Porque esa es la actitud. El enemigo va a saber que su consejo va a ser desbaratado por nuestro accionar, por lo que vamos a mostrar, por lo que vamos a declarar. Y dice la palabra en el versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra y la otra mitad tiene lanzas, escudos, arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. No era que no estaban haciendo nada los jefes, tras de ellos estaban, pero tras de ellos apoyando, tras de ellos animando, tras de ellos cumpliendo con lo que tenían que hacer, cada uno en su tarea. No pretendas hacer mi tarea como pastor. Yo haré mi tarea, pero vos haces tu tarea en lo que Dios te ha mandado, en lo que Dios te ha dicho, pero nunca quieras reemplazar la tarea de otro. Hacer tu tarea, tu labor, tu designio, tu manera en la cual Dios se quiere manifestar, pero nunca pasando por la tarea del otro. Somos un cuerpo, y por eso me gusta esta frase que dice Nehemías: desde aquel día, desde aquel momento cuando entendimos las cosas, de ese momento cuando llevamos cautivo nuestro pensamiento a Cristo, desde ese momento cuando desistimos de escuchar la voz del enemigo, cuando desistimos de nuestras acciones derrotistas, de llevar murmuración, de llevar chisme, desde ese día, dice, desde ese momento,
La mitad de mis siervos trabaja en la obra. Y la otra mitad tenía lanza, escudo. Hay gente que va a estar preparada para estar trabajando, haciendo la obra del ministerio. Pero va a haber otra mitad de gente que va a estar apoyando a través de la defensa, a través de estar en intercesión, de estar moldeando su carácter para hacer la oportunidad de aquel que hoy está haciendo una obra. Pero detrás de todos ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Vos podés estar, y eso lo hemos estado diciendo al hartazgo, en cada reunión de los constructores de generaciones lo hemos dicho. Los jefes de familia tienen gran importancia. Como le decimos, son los pastores de las casas. Ellos tienen para habilitar en su oración, en su intercesión, en su búsqueda a Dios, a su familia. Para que su esposa, para que sus hijos, para que sus nietos comiencen a ver la gloria de Dios. Porque usted, como sacerdote, como autoridad de casa, va a estar respaldando todo este envío. Porque algunos de ellos, puede ser su esposa, puede ser su hijo, puede ser su nieto, va a estar en alguna de esas dos actividades, haciendo la obra del ministerio o haciendo intercesión, pero en el respaldo de tu oración, en el respaldo de tu ayuda espiritual de sacerdote, buscando el rostro de Dios, buscando la unción fresca de Dios sobre tu vida. Creo que Dios hoy nos está marcando un tiempo diferente. Creo que Dios está mostrándote, habilitándote en tu tarea. Que va a llevar un tiempo de acondicionar el lugar porque todavía tenemos escombros, todavía hay cosas que sacar. Pero ya estamos reparando nuestro muro. Ya el muro familiar lo estás reparando en tu casa, la parte que te corresponde. Porque el muro, fíjate que cada familia ocupaba un lugar en el muro. Todos se volvieron al muro, dice. Y ahí es donde cada familia ocupará un lugar y se encargará levantar ese muro que es el que hace y nos contiene a todos nosotros. Qué importante el detalle. Cada familia se volvió al muro. Y todos nos volvimos al muro, decía Nehemías. Todos construimos el muro. Una familia que no arregle su situación va a ser un muro abierto. Y en el contexto de la victoria, ese muro tiene que estar reparado. Y no es opción. Hay que repararlo porque si queremos, porque si no, por ese muro, por esa abertura, por esa endija que pudo quedar en ese muro, puede entrar el enemigo. Y entra adentro nuestro para destruirnos y para cesar la obra de Dios. Hoy quiero que te levantes en una acción de decisión. Hoy no sé cuántas familias estarán representadas en esta conexión. No sé qué cantidad de familias estarán dispuestas a levantar el muro y reconstruirlo. Yo necesito, como pastor, como líder en una organización terrenal como es Contacto de Vida, pero nosotros pertenecemos a la familia de Cristo. Y no solamente el muro que nuestras familias puedan lograr reparar nos va a beneficiar a nosotros, sino al cuerpo de Cristo, porque somos parte de un gran muro en toda la tierra. Es maravilloso pensar
que Dios nos eligió para pertenecer a algo tan grande. Es como que hoy el pensamiento o el sueño de algunos es decir, cómo me gustaría trabajar con Bill Gates, una gran corporación, y que de repente al otro día te llega una carta, te invitamos a participar de nuestro trabajo o de nuestro desarrollo en esta área y hemos visto que tenés esa capacidad. Qué importante sería una gran corporación mundial, donde en diferentes países hay distintas personas que integran esa corporación. Es algo espectacular. Bueno, de esa manera Dios te eligió para que fuera parte de algo mundial, porque lo nuestro no es acá local, no es de Chipoleti solamente, nosotros somos una estructura de una gran estructura. Somos parte de esa estructura maravillosa de Dios, de la idea y del pensamiento de Dios. Por eso no somos cualquier cosa. Por eso somos importantes. Y fíjense que se recordaban los hermanos, las familias, las mujeres, las casas. O sea, necesitamos estar intercediendo a favor nuestro, orar los unos por los otros. Porque esto es lo que hace que el crecimiento y el desarrollo de la voluntad de Dios se manifieste en esta tierra. Yo no sé cuánto hoy están entendiendo el propósito de Dios. Pero sí apelo, a través de mis palabras, se anexa hoy el Espíritu Santo. Yo he tratado en alguna manera mostrarle lo que Dios me ha mostrado. Pero ahora queda el trabajo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está todos los días con nosotros. Ese Espíritu Santo que está esperando y anhelando que tengamos ese compromiso con Él. Hoy te invito a que puedas dejar cualquier pensamiento derrotista, cualquier pensamiento negativo, cualquier duda, cualquier temor, lo sueltes y lleves tus pensamientos a obedecerlo a Cristo. En mi debilidad, yo me fortalezco en Él. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y en la oportunidad del Espíritu Santo empiezas a tratar tu corazón, tu vida, tu familia e interpretar el corazón de Dios. Hay un sentir de Dios que dice que todos se salven, que nadie se pierda. Ese es el latir del corazón de Dios. Entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé esa autorización y ese permiso de escuchar el corazón de Dios. Oramos, Padre. En esta mañana queremos desechar todo pensamiento. Todo aquel pensamiento que nos empezó a hacer negativo. Todo ese pensamiento que fue recurrente en estos días porque hemos tenido más tiempo de pensar y no hemos estado orando tanto. Señor, cuando hemos dado lugar al miedo, al temor, a la duda, Señor, te pedimos en este momento que tú comiences a operar. Señor, cuando ha aparecido ese momento donde el pensamiento nos jugó una mala pasada, pensando que porque hablábamos de algo verdadero, de algo real, éramos personas autorizadas. Pero Señor, allí es donde se manifiesta la fidelidad, la lealtad. Señor, a saber que estamos en un cuerpo, que somos parte integral de un cuerpo, que somos una estructura dentro de algo grande, de una idea desarrollada por tu voluntad para cumplir nosotros aquí, pero siendo parte de algo grande, de algo masivo, de algo glorioso que muchas veces no logramos dimensionar. Pero hoy, Padre, acentúa en cada uno de mis hermanos la actitud valiente de poder tomar la decisión de trabajar, de ser parte de la obra, de ser parte, Señor mío, de la estructura de adoración, de intercesión, de aquel pueblo que trabaja por hacer algo, Señor, para impedir que el enemigo entre.
Señor, queremos desarrollar la actitud de obediencia a restaurar, a reparar, Señor, nuestros muros. Señor, este muro que nos corresponde a cada familia, este muro que nos corresponde a cada uno, Señor, de mantener intacto, Señor, sin ninguna indija, sin ninguna oportunidad para que el enemigo pueda operar y entrar en medio nuestro para destruirnos y para que tu obra cese, para que tu obra no avance. En el nombre de Jesús, Señor mío, levantamos ahora, Señor, poder a través de la intercesión, a través de aquellos que se levantarán, Señor, de día y de noche, comenzarán a tener, Señor mío, esa orientación, ese llamado. Señor, no serán convocados humanamente, no será bajo una estructura, Señor, mental, sino que será en una estructura espiritual que comenzarán a ser abiertos los oídos espirituales, los ojos espirituales, y cada uno, Señor, comenzará a inclinar su corazón hacia ti para proteger, para defender a los suyos, para proteger y defender a nuestros hermanos, a la familia de nuestros hermanos, a todos aquellos que en alguna manera, Señor mío, estamos haciendo la obra del ministerio, aquellos que hoy entendemos que somos el cuerpo de Cristo, que no solamente oraremos por nuestra congregación, sino oraremos por otras congregaciones. Señor, ya no seremos solamente una congregación más, sino que seremos la iglesia de Cristo, Señor, habitando en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos, Señor, un altar de adoración. Señor, que era lo primero que ibas a restaurar según tu palabra. Señor, pero ahora levantamos muro de protección, muro de intercesión, Señor. Dios mío, despierta a los valientes, despierta a los valientes, despierta a los valientes que hoy se levantarán, Señor mío, en adoración, pero también en intercesión. Aquellos que tienen palabra profética, aquellos que tienen actitud, Señor mío, de tomar la armadura de Dios para poder avanzar. Aquellos que tienen la actitud de hacer las cosas que necesitamos hacer y en el tiempo que se tienen que hacer. En el nombre de Jesús, Señor mío, comienza a habilitar, Señor mío, el acuerdo en el Espíritu, Señor, para que podamos funcionar en tu voluntad perfecta, en eso tan maravilloso y poderoso que está en ti. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos en este tiempo. Gracias, Dios, por esto que tú nos has dado y por lo que vas a darnos y por lo que viene. Señor, gracias te damos y oramos a ti, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabemos que nos queda una semana más de estar en encierro, de estar en aislamiento social, pero empecemos a visualizar que el lunes, pasado el domingo, donde se cierra ya este tiempo de cuarentena, que están diciendo y se está visualizando y oyendo en las noticias que va a haber un levantamiento parcial, que no va a ser total, pero ya van a haber algunas actividades que se van a poder hacer. Todavía no nos vamos a poder reunir, seguramente, pero ¿qué vamos a hacer? Que Dios te vaya dando la oportunidad. Pero también te quiero comunicar que el próximo domingo vamos a hacer una sola transmisión, porque vamos a hacer y vamos a ministrar Santa Cena. Vamos a participar todos, vamos a dar los instructivos por WhatsApp, por el Telegram, de cómo vamos a preparar cada familia. Pero quiero que en ese momento vamos a hacer una sola transmisión, porque estamos visualizando que hay 50, 40, a veces los conectados. Queremos que toda la familia esté conectada, que superemos el número de los 50. Y si vos tenés trato con otra familia, llamarlo, decirle, mostrarle cómo se hace para poder visualizar por Facebook esta transmisión. Pero vamos a tratar de estar todos conectados a las 7 de la tarde. Vamos a ministrar Santa Cena, pero queremos que todos estén ya anexado, porque va a ser un acto profético. No quiero adelantarles nada, pero va a ser un acto profético. Vamos a tomar la cena del Señor, pero a la vez vamos a hacer un acto profético para poder encarar lo que nos viene a partir de ese lunes, a partir del próximo lunes, ¿no es cierto? No de mañana, sino el próximo. Entonces, empezá a orar. Hombre de Dios, mujer de Dios,
redoblar el tiempo de oración esta semana, para que podamos encontrarnos ese día en la transmisión y que la presencia de Dios descienda, que el poder de Dios nos inunde para poder entrar en esta nueva etapa que vamos a comenzar. Así que prepárate. Aquellos que quieran ayunar, pueden ayunar. Hay mucha gente que dice que es ayunar. Bueno, llámenos y díganos su condición, porque según qué es lo que está viviendo, según cómo están tus fuerzas, según tus capacidades, va a haber un tipo de ayuno. Así que no quiero extender más explicando todo esto, por eso que aquellos que tengan intenciones de ayunar, nos llamen y estén abiertos, porque van a ser direccionados. No se pongan en una cajita cuadrada y que tienen que hacerlo de esa manera. Si hay una especificación netamente de Dios que te dice, yo quiero que haga este ayuno, ese se va a cumplir. Pero si es una intención de mi corazón nada más y no tengo una visualización de cómo lo voy a hacer, entonces allí te vamos a direccionar para que lo puedas hacer. ¿Sí? Entonces, toda esta semana extendemos un tiempo más de oración. Si hemos estado orando 3 horas, vamos a hacerle 6. Vamos a tratar de, en lo posible, hacer más tiempo para que Dios comience a inundarnos de esa presencia y lleguemos este domingo a estar en comunión, a estar en una manifestación ya más efectiva de lo que hemos vivido este tiempo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja en este tiempo, y aquellos que hoy tienen la oportunidad de salir a trabajar, como tienen muchos, Dios estará también llevando en el hueco de su mano, protegiéndoles, defendiéndoles de toda artimaña del enemigo. Y recordad que nuestra batalla está aquí en el pensamiento, y solamente lo podemos reemplazar ese pensamiento llevándolo a la obediencia de Cristo. Y Cristo nos dice a través de su palabra qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Así que Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y que sigas bien en este día, y nos volveremos a encontrar a las 19 con otra transmisión.